2, 1, ahí estamos. Ahí está grabando. Bueno, les voy a compartir pantalla. Voy a sentar pantalla. Avísenme cuando se vea el apunte. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver es, denme un segundo que alguien más se agrega. Ahí estamos, ahí estamos. Lo que vamos a ver es el apunte que ustedes tienen que dice el computador. Está dentro de la carpeta de elementos de software, creo que dice. Elementos de una PC. Ahí está. Elementos de una PC se llama el archivo. La carpeta. Ahí mismo, un segundo. Ahí mismo lo que van a encontrar es este apunte que les voy a mostrar ahora, el cual van a ver diferentes partes. Es bastante introductorio este apunte, parece largo, pero es muy introductorio. Lo que va a enumerar son las partes que tenemos dentro de una PC. Y luego de eso vamos a ver, sí, un poco más en profundidad, lo que son los discos duros. Bueno, arranquemos. Bueno, elementos de una computadora. ¿Qué elementos conocen? Eh, Y va todo lo que es el hardware, que son teclado, el mouse, Sí, ¿Dentro de la computadora o cámaras. exterior? interior y exterior. A ver. Ah, interior sería disco duro, los USB, el Ujú. dispositivo de audio, entrada y salida, Sí, eh, no sé, qué otro, el botón de encendido y apagado. claro. Bueno, hay bastantes más. Está la BIOS, ahora los vamos a ver. Eh, ahí ahora arrancamos. Bueno, en principio, ¿qué es una PC? Es una máquina que la función es procesar información. Obviamente, diferentes tipos. Imagen, sonido, video, el que sea. Siempre va a procesar diferentes tipos de información para el requerimiento que nosotros queramos. Obviamente, todo ese procesamiento, como ya sabemos, se hace a partir de números, o sea, de unos y ceros, que lo vamos a ver en otras unidades. Bueno, lo que se puede hacer es almacenar, organizar, recuperar, transmitir información. Como ya vimos, creo que fue la primera clase, los componentes se clasifican en hardware y software. Todo lo que es software, donde lo vemos, es todo lo intangible, es absolutamente todo lo intangible, como vimos la semana pasada. No es solamente el software en sí, sino también los datos que almacena, la información que procesa, todo eso está almacenado ahí. Todo eso es parte del software. Y todo lo que tiene que ver con el hardware es todo lo que es componente físico, ya sea componentes internos y componentes externos, o sea, los periféricos. Y como vimos, los periféricos se pueden diferenciar entre periféricos de entrada y de salida o de entrada y salida. Esto es lo que dijimos recién. Bueno, los componentes internos son los componentes que están dentro de la caja, o sea, dentro del CPU. Obviamente, siempre que se considera interno o externo o periférico, lo estamos pensando desde el concepto viejo de una PC, no desde una notebook, sino desde una PC de escritorio. Siempre que ustedes lo vean, lo van a ver como de una PC de escritorio. Ya quedó bastante obsoleto ese concepto porque la mayoría tiene o utiliza notebooks o all-in-one, todo eso va totalmente incorporado, por ende, en ese pensamiento la pantalla tranquilamente no sería un periférico. O en una notebook un teclado o un mouse no sería un periférico, sería parte componente del sistema. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto, sigo entonces. Bueno,
¿qué podemos encontrar? Bueno, vamos a encontrar un montón de componentes dentro y además un montón de conectores dentro de la PC. Vamos a encontrar el conector que eso ya es viejo, los conectores del mouse y del teclado, ahora son casi todos USB. Los puertos series y paralelos ya casi no existe. El conector para poner el sistema de red. Esto que vamos a ver acá en el costado que ven ya es bastante obsoleto. O sea, porque, por ejemplo, el módem ya no viene externo, generalmente se pone una placa, ya viene un board. ¿Saben lo que son board? Por las dudas. No. Bueno, perfecto, mejor todavía. Cuando se habla de que van a ver mucho, cuando ustedes vean componentes de una PC que diga de que tiene un puerto on-board, lo que quiere decir es que está dentro de la placa madre, está dentro del motherboard. Por eso es on-board. La placa se llama motherboard, o sea, placa madre. Por eso lo que está diciendo es que está dentro de la placa. Van a ver que las placas madre hoy en día lo que traen son un montón de conectores que antes teníamos que poner placas externas. Por ende, lo que hacía es tener otros tiempos de trabajo, mucho menores, porque yo estoy poniendo una placa y tengo otro conector más, aparte del conector que yo tengo que utilizar. O sea, usábamos una placa intermedia. Por ende, todo ese tipo de conectores, cuanto mayor cantidad tenemos de conectores, menor es la velocidad de trabajo, ¿no? Tanto de transmisión como de ejecución. Por eso es que la mayoría de las placas vienen con cada vez más conectores que se utilizan. Es para ahorrar velocidades de trabajo, velocidades de proceso. No solamente por eso, sino también es para simplificar el proceso de armado de una PC. Bueno, lo que vamos a encontrar es, adentro de un gabinete, vamos a encontrar la fuente de alimentación, la placa madre principalmente, la CPU, o sea, el microprocesador. Vamos a encontrar discos rígidos. Estos pueden ser, la mayoría, este apunte ya también va quedando bastante obsoleto porque la mayoría todavía siguen siendo no de discos sólidos. Hoy por hoy la mayoría, mucha gente está comprando discos sólidos. Los discos sólidos son mucho más caros, pero van a una mayor velocidad. Bueno, la memoria RAM, la BIOS, todas esas son cosas que vamos a encontrar. Lo que vemos a la derecha del gabinete, o sea, vamos a encontrar la unidad de CD, la unidad de disquete, que eso ya no existe, o sea, ya la mayoría ni sabe lo que es un disquete. Bueno, era como se almacenaba en un momento, los discos rígidos eran muy pequeños, por ende nosotros para poder transmitir de una PC a otra, lo que utilizábamos eran discos rígidos. Imagínense que el último disco rígido que hubo era de 1.44 megas. O sea, no existe una memoria, un pendrive llega a 1 tera hoy por hoy. O sea, imagínense, no estoy hablando de que pasó mucho tiempo, o sea, pasaron menos de 20 años y pasamos de poder transmitir con un disco que encima se desgrababa cuando pasaba con un imán, o quedaba obsoleto con un imán, de 1.44 megas a 1 terabyte. O sea, es un montón más. Después vamos a ver unidades de medida y se van a sorprender de comparar 1 mega con 1 tera. O sea, no tiene ningún sentido en comparación. Bueno, los componentes que vamos a ver. Esto es más de enumeración bastante simplificada. Este apunte es una introducción al contenido. Lo que vamos a ver es los componentes internos. Lo primero que vamos a ver es el mother. El mother o la placa madre. Muchas veces lo van a encontrar como placa madre. Bueno, acá tenemos un ejemplo de placa madre. Esta es la placa principal. Es bastante obsoleto también. Bueno, ¿qué hace la placa madre? Y conecta
el micro con todos los circuitos de la PC, absolutamente con todo. Viene ya incorporado con una memoria BIOS, la cual es para el arranque de la placa, para el arranque del equipo. Son los datos principales para que pueda arrancar el equipo. Bueno, también viene con un montón de terminales y controladores de los dispositivos. Bueno, el CPU, el microprocesador. ¿Qué creen que hace el microprocesador? Los escucho, ¿eh? No me escriban en el chat que no estoy viendo el chat justo. Por las dudas, los escucho. ¿Eso es el que hace los cálculos y operaciones de la computadora? Tal cual. Sí, tal cual. Es el cerebro de la PC. O sea, el cerebro que nosotros tenemos, bueno, el cerebro de una PC es el microprocesador. ¿Entiende? Es quien da absolutamente todas las órdenes. Todas las órdenes pasan por el microprocesador de la PC. Bueno, la BIOS. La BIOS, van a ver, es este chip que ustedes van a ver. Si alguno llega a desarmar una máquina, va a encontrar un chip con con esta ranura que ven acá. Con esta ranura que ven acá, lo van a ver. Y la función del chip tiene guardado operaciones básicas para que pueda arrancar la PC. También se lo pueden encontrar como que se llama memoria ROM. La memoria ROM se graba una vez y no se puede borrar. O sea, tiene esa particularidad. Por eso muchas veces van a encontrar que en realidad esa memoria ROM tiene otro nombre de componente que se llama EPROM o EEPROM. Generalmente esas sí se pueden borrar. Algunas con luz ultravioleta, otras a partir de cargarle de vuelta los datos. Bueno, en cuanto a los otros componentes internos, la memoria RAM. ¿Saben por qué hay una memoria RAM y una memoria ROM? ¿O cuál es la función de la memoria RAM? Dar velocidad a la computadora sería. No precisamente. En realidad, o sea, lo que hace es, la función es para poder realizar varias situaciones, varios procesos simultáneamente. Imagínense que un disco rígido lo que hace es almacenar. Esto lo que hace es una memoria aleatoria, o sea, va borrándose todo el tiempo. Va borrando absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo se va borrando y va almacenando nuevos datos. Almacena, borra, almacena, borra, almacena, borra. Esto es para que todo el tiempo vaya pudiendo hacer distintas actividades la PC. Obviamente es la que define exactamente la velocidad final del procesamiento. Instantáneamente. Denme un segundo que acepta alguien más. Ahí estamos. Bueno, seguimos. Bueno, la placa de video hace la interfaz para que la placa de video tienen placa de video, los mother vienen con placa de video on board. Ya, si se le quiere agregar algo es porque vas a trabajar con algún tipo de memoria gráfica o vas a necesitar algún procesamiento gráfico. Por eso generalmente se utilizan placas que no son on board. O alguna persona que sea gamer va a utilizarlo mucho también. O algún requerimiento que necesiten, sí van a utilizar algún tipo de hardware de este tipo. Placa de video en una notebook lo van a encontrar como tarjeta de video. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es que se le dice placa cuando es una PC y tarjeta cuando es una notebook. Esa es la diferencia principal. Bueno, la finalidad es hacer transmisión de datos al dispositivo de salida, que es el monitor. Esa es la finalidad. Obviamente, si yo tengo una memoria, si yo tengo una placa de video on board, lo que estoy haciendo es quitándole velocidad o memoria que tengo, la estoy destinando a la placa esa.
En cambio, este tipo de placas vienen con un tipo de memoria, con lo cual todos esos datos se le agrega una memoria más a la PC. Bueno, mismo, placa de sonido. Hoy por hoy vienen todas on board, a menos de que yo esté trabajando para hacer, no sé, algo destinado a música, no voy a necesitar una tarjeta de sonido, una placa de sonido. Voy a utilizar la placa de sonido que trae on board el madre. Obviamente hace las veces de entrada y salida de datos, porque tranquilamente puedo ponerle un micrófono, es entrada, de salida para los auriculares, y las diferentes prestaciones que tengo difieren a partir de la necesidad de cada cliente, cada persona que necesite algo distinto. El 90% de nosotros esta parte lo utilizamos, el 90% para no decir bastante más, utilizamos el onboard que trae la placa. Bueno, tarjeta de red. La tarjeta de red es para conectarse a algún tipo de red. Puede ser inalámbrica, como vemos ahí la placa que tiene las antenitas, ese señal es para una red inalámbrica, o para una red común y silvestre, a partir de cables, una Ethernet directamente de cables, que vemos en la placa de la derecha. La finalidad sí es conectar entre más dispositivos en computadoras o a una red. El disco rígido. Ahora después vamos a ver lo del disco rígido. Es el disco, el dispositivo que conserva, que concentra los datos, aún si no tiene energía eléctrica. Quiere decir de que si yo apago la PC no se borra los datos, cosa de que la memoria RAM sí. Entonces, toda la información que nosotros procesamos, que usamos en la computadora, se guarda ahí. ¿Está bien? Bueno, una grabadora de CD ya casi no existen. Estos son dispositivos totalmente secundarios ya. Y ya eran secundarios en su momento. La fuente de alimentación es el artefacto, la máquina, o sea, el aparato que provee energía eléctrica a cada una de las placas. Tengan en cuenta de que nosotros estamos entrando con 220 voltios de corriente alterna y estamos pasando a diferentes requerimientos que tenga la PC, todas de corriente continua. Por ende, necesitamos una fuente de alimentación que provea las diferentes partes. Y a su vez, necesitamos que al momento de comprar esa fuente de alimentación, necesitamos saber cuál es el consumo que tenemos, qué potencia necesitamos para poder cubrir esa PC, esos requerimientos de PC que tenemos. ¿Está bien? Esos son los análisis que tenemos que tener. Ven en la foto acá, figura de que dice 600 watts de potencia. Muchas veces van a ver que si ustedes se dedican a armar PC, muchas veces van a ver que las fuentes de alimentación que compran dice que son de 600, de 800 watts y no sabemos si son reales. Si ustedes compran una fuente de alimentación, sobre todo si se dedican a algo que necesitan potencia real, ustedes lo que van a necesitar es que esté certificada la fuente. Obviamente, valen el triple, pero así se aseguran de que la fuente funcione correctamente para la PC que están armando o los requerimientos que ustedes tienen. ¿Entiende? Tengan en cuenta de que tenemos, van a verlo, yo les he subido videos de fuentes de alimentación. Ahí tienen cada una de las tensiones que necesita cada parte de la PC y el porqué de cada una de las tensiones. Bueno, entonces, quedamos la fuente de alimentación, el gabinete en sí, las unidades ópticas, que ya quedaron totalmente en desuso, el disco rígido o disco duro, la placa madre o motherboard, la tarjeta de audio, que generalmente viene on board, la tarjeta gráfica, esta sí pueden llegar a encontrarla, bueno, las memorias RAM y el microprocesador. Bueno, los periféricos. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda?
Yo quería saber si la placa de video de una computadora puede irle a una laptop y viceversa. A una laptop Sí, y los conectores son diferentes. son diferentes. Está, por eso. Sí, mismo, ahí justo me diste pie. Mismo las memorias RAM o cualquier placa que ustedes tengan de una PC común, van a ver que los conectores son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. O sea, van a decir, capaz que ven que dice DDR3 o DDR4, pero el conector de una netbook o de una notebook son diferentes a los de una PC común. Son diferentes por el tema del tamaño. Al tener todo mucho más comprimido, van a tener menos espacio para poder poner este, un tipo de ranura. ¿Está bien? Por eso van a ver que son mucho más pequeños. Muchísimo más pequeños los conectores. A ver, ¿vieron? Eh, Imagínense, esto que les estoy mostrando son memorias RAM de una PC común. Imagínense el tamaño, a lo largo es un poquito más largo de lo que se ve en la pantalla, una real. De este largo, a esta partecita chiquitita sería una memoria RAM de una notebook. O sea, son muy comprimidos, es absolutamente comprimido. Por ende, tiene que ser una tecnología más nueva. Y por ende, si es una tecnología más nueva, es más cara. Por ende, por eso una memoria RAM de una notebook es más cara que de una netbook. De una notebook es más cara que una PC común. Ok, Y, sí, sí, y sí. obviamente, el otro limitante que tenemos son las velocidades. Una memoria RAM de una PC común va a tener una velocidad de trabajo, una frecuencia de trabajo que es un poco mayor a la frecuencia de trabajo, por más de que ustedes vean que es la misma memoria, tiene el mismo poder de almacenamiento, la memoria, o sea, las dos son de 4 GB, supónganse, de 4 GB, pero la velocidad, la frecuencia de trabajo es menor, porque tiene menor tamaño la placa y por ende tiene menos circuitería, menos pista para poder trabajar a una frecuencia alta. ¿Se entiende? O que quizás me fui un poco por las ramas. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con los periféricos. Bueno, los periféricos es todo lo que está fuera de, todo lo que conocemos que esté fuera de un gabinete de CPU. O sea, de una PC de escritorio. El concepto ya, vuelvo a decirlo, ya queda bastante obsoleto el, el- el armado porque la mayoría ya la gran mayoría ya no usa PC de escritorio. La mayoría utiliza una notebook, una netbook. Otra buena parte de la población termina usando algún tipo de similar a una PC de escritorio que es un all-in-one. Entonces, según la PC que ustedes tengan, va a ser un periférico o no. Vuelvo a decirles, el teclado en una notebook no es un periférico. El mouse de una notebook no es un periférico. La pantalla no es un periférico. La cámara no es un periférico. ¿Entiende? O sea, cambia el concepto. De hecho, en una notebook sería un periférico la fuente de alimentación. En una notebook la fuente de alimentación es externa, no es interna. Pero siempre nosotros lo estamos considerando a partir de una PC de escritorio. Es arbitrario para una PC de escritorio que es, como estaba en un principio, armado todo. Bueno, lo que vamos a hacer es, los periféricos los vamos a analizar de entrada y salida. Son, la practicidad son que son fáciles de transportar, reutilizar y conectar en las computadoras. Vamos a, como ya lo habíamos visto, vamos a tener periféricos de entrada, de salida y de entrada y salida. La entrada quiere decir de que nosotros estamos entrando datos a la PC y la salida viceversa. La salida es que desde la PC me están brindando datos.
¿Algún ejemplo, chicos, de un dispositivo de entrada? Y un micrófono, una cámara, un Un teclado. teclado, mouse, Un una teclado, mouse. ¿Y uno de salida? Y un escáner, perdón, una impresora, Una impresora, los parlantes parlantes, tal cual. ¿Y alguno que sea de entrada y salida? Un y el pendrive escáner, USB. ¿no? ¿Cuál? Pendrive USB. Un pendrive USB, sí. Y es un dispositivo de entrada y salida. ¿Algún No, otro? las impresoras estas que son escáner y impresora al mismo tiempo, ¿no? Ahí está, una multifunción, tal cual, tal cual. ¿Qué más? Hay varios. Ahora hay pantallas también, ¿no? Que pueden ser entrada y salida. Claro, pantalla táctil. Una pantalla táctil que nosotros podemos encontrar en una PC, tranquilamente es un dispositivo de entrada y salida. O sea, lo que está pasando en la tecnología es que la mayoría de los que son periféricos todavía dejan de ser solo de entrada o de salida. Pasan a ser de entrada y de salida. Antes teníamos, y hablo de hace 20 años, para poder escanear una hoja teníamos que tener un escáner. Hoy por hoy, con una multifunción, se tiene el escáner y a la vez se imprime. Y también se puede sacar fotocopia, por ende es otra función más. Todas esas funciones hoy por hoy también hasta las podemos hacer con un teléfono. La podemos escanear con un teléfono. Obviamente no podemos imprimir, pero podemos hacer firmas digitales. Es un paso más. Antes teníamos que, imagínense, hasta no hace mucho teníamos que imprimir una hoja, firmarla, si teníamos que firmar un archivo, teníamos que firmarla y después escanear esa firma o fotocopiarlo para poder entregarlo en algún lugar. Hoy por hoy descargamos un archivo, lo firmamos con algún dispositivo de firma de PDF, ya sea por el teléfono o por la misma PC, y mandamos un archivo. O sea, la finalidad que se tiene hoy por hoy es de que achicar la cantidad de componentes de partes que necesitemos para un producto, de partes de hardware. ¿Está bien? Todo eso se puede hacer con un tipo de software. O sea, lo que vamos haciendo es simplificar a partir de diferentes tipos de software todo lo que sea el hardware. ¿Está bien? ¿Se entiende? O quizás me mareé un poco con la respuesta. No, sí, se entiende. Perfecto, perfecto, seguimos. Bueno, acá justo tenemos un montón. Ahí tienen un montón de dispositivos. Esto, para la gente más joven, esto era un escáner. Esta porquería que ven acá era un escáner. Bueno, acá tienen más teclado de gamer, joystick de gamer. Estos son escáneres digitales para QRs. Acá tenemos un monitor, un proyector, parlantes. Y esto es una multifunción en realidad, no es una impresora. Bueno, algunos de entrada y salida. Bueno, todo lo que tiene que ver con software, eso ya lo vimos. Y este apunte ya lo podemos quedar. Ah, bueno, por las dudas, y por si alguien no entendió. Todo lo que tiene que ver con software de la semana pasada, se los resumo en unas simples. Lo que les tendría que quedar es, el software lo podemos dividir arbitrariamente también en software de sistema, software de aplicación y software de programación. Software de sistema, nada, el que utilizamos a diario, que genera la interfaz entre el usuario y el dispositivo. La idea es que el usuario no tenga que entender para poder utilizarlo qué tenemos adentro de una PC. ¿Entiende? O cómo funciona dentro de una PC. El 90%, o el 90%, para no decir bastante más del 90%, no sabe cómo funciona dentro de una PC, pero lo utiliza a diario. No saben cómo funciona un teléfono, lo utilizan a diario. Entonces, para eso está el software de sistema. El software de sistema vamos a encontrar un montón que tenemos, que puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser para dispositivos, tranquilamente, es un software de sistema Android.
Microsoft, el de Microsoft que es para dispositivos. O sea, claro, hay un montón de software de sistema hoy por hoy. En una época había 2 o 3. Hoy por hoy ya hay mucho software de sistema. Ahí está. Bueno, ahí justo tienen. Los software de aplicación son los software que utilizamos para algún tipo de función dentro de la PC. Ya vamos a encontrar software de compiladores, o ahí tenían en el apunte anterior tenían un montón de diferentes tipos de software de aplicación. Ya. Software de diseño, software de ofimática, todo lo que es ofimática es todo lo que sería lo que hacía las veces de paquete Office. Hoy por hoy el paquete Office está quedando en desuso, la mayoría termina utilizando algún tipo de archivo de lo que sería las veces de paquete Office, pero colaborativo. ¿Saben lo que es un archivo colaborativo? O un ejemplo de archivo colaborativo. Sí, no sé, tipo Excel con Power BI, algo así. Digo, lo que os estoy mostrando ahora es un archivo colaborativo. Los docs de Google, todo lo que es Google Docs, es totalmente de archivos colaborativos. Lo que quiere decir es un archivo colaborativo que una persona puede estar trabajando y a la vez puede estar trabajando. Una persona que está en Buenos Aires puede estar trabajando y capaz que una persona que está en China o en cualquier lugar del mundo puede estar trabajando sobre ese mismo archivo y no se pisan. Era un problema que traían los archivos antes. O sea, quizás si uno le compartía un archivo, tenía que esperar que el otro lo guarde para poder seguir trabajando. Hoy por hoy no es necesario eso. Tranquilamente se puede trabajar virtualmente y, no sé, imagínense que una persona le dice, che, tienen un trabajo práctico. Y una persona dice, che, yo hago el punto 1, vos haces el punto 2, vos haces el punto 3 y él hace el 4. Bueno, esas 4 personas lo pueden estar haciendo a la vez. Obviamente, minimiza los tiempos de trabajo, porque hacemos trabajo colaborativo. No esperamos a que una persona termine el punto 1 para nosotros poder arrancar a escribir el punto 2 y así. El trabajo colaborativo es lo que hoy por hoy se utiliza cada vez más. Más en esta época de pandemia. Generalmente se trabaja con documentos con este tipo de plataforma. Tenemos todos los documentos del Google Docs, hay Microsoft Form es el otro, hay varios que trabajan así, de documentos colaborativos. Hoy por hoy la mayoría de las empresas están trabajando de ese estilo. Bueno, los software de programación son los software que ustedes van a utilizar bastante. Ya sea compiladores, sea depuradores, sea el que sea. Editores de texto, que no es lo mismo que un Word. O sea, ahí es donde ustedes van a escribir el lenguaje. Los compiladores son los que compilan todo. Ustedes van a ver, hay diferentes tipos de software de programación, que a su vez cuando ustedes bajen un compilador generalmente tienen todos esos tipos. O sea, si ustedes escriben en Java, dentro de eso va a tener una parte que depure, una parte que compile. Van a tener absolutamente todas las partes dentro de ese software. ¿Está bien? Por eso, en el apunte anterior quedaba separado uno por uno, pero a la vez, a las veces práctica, cuando ustedes lo llegan a bajar, van a ver que dentro de ese mismo software está todo. Y esos son todos los lenguajes que ustedes pueden llegar a ver. Algunos más hay ahora. En resumen, ¿qué necesitamos para una PC? Nosotros vimos el hardware, el software y el usuario. Sí o sí, la PC no va a trabajar sola. O sea, por más de que nos digan de que la inteligencia artificial avanza cada vez más, sigue requiriendo del usuario. Cuando no requiera del usuario, no sé. Y principalmente, ¿por qué necesitamos de un usuario? Por una parte que no tiene una PC, que es el pensamiento crítico.
el analizar cada una de las partes de una PC, el analizar cada uno de los procesos que necesitamos en una PC, no lo tiene la PC en sí. O sea, lo necesitamos la parte humana, el humanware. Sí o sí necesitamos hoy por hoy el humanware. ¿Está bien? ¿Alguna duda de este apunte, chicos? No. ¿Nada? Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos con el segundo y último del día de hoy, que es un poco más introduciéndonos en lo que sería disco rígido. Obviamente, lo que vamos a ver de disco rígido son los discos rígidos comunes y silvestres. Lo que tenga que ver con discos sólidos, en realidad, son memorias, son integrados, puestos dentro de una placa, los cuales funcionan exactamente igual, que internamente funcionan muy parecido a lo que funciona un mother. Son unas placas que ustedes van a ver, ustedes lo van a ver dentro de una carcasa, pero adentro hay placas. O sea, lo que quiere decir que son sólidos, no se mueve absolutamente nada. Pero nosotros vamos a ver el principio de un disco común y silvestre. ¿Está bien? A ver, agrandamos un poco la pantalla. Ahí está, perfecto. ¿Se ve? Chicos, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como les dije hace un rato, ¿para qué está el disco rígido? Es el que se encarga en almacenar la información mediante un sistema de grabación magnética. Los discos rígidos comunes y silvestres. El sistema de grabación es magnética. Ahora vamos a ver cómo. ¿Alguna vez vieron un disco rígido por dentro? No. Sí. Bueno, algunos no. Bueno, perfecto. Dentro vamos a ver esto. Vamos a ver un plato y un cabezal. Principalmente lo que vamos a ver es eso. Y si ven algún disco rígido tirado por la calle viejo, sáquenle los imanes porque la verdad que son un golazo esos imanes. Se adhieren absolutamente a todo. Bueno, acá van a ver la historia del disco rígido. El primer disco rígido que inventaron fue de IBM y tenía 50 platos uno arriba del otro, ahora lo vamos a ver en una foto, de 61 centímetros de diámetro, o sea, eran gigantes. Y tenía la capacidad de 5 millones de caracteres. Es nada, o sea, comparado con lo que daría. Y cuanto más discos, cada vez más lento. Imagínense que este cabezal tenía que ir trabajando uno por uno con estos discos. No terminaba jamás de trabajar. Pero era el principio por lo cual se empezó a avanzar. Ahora, físicamente, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar platos como este, el que estamos acá, platos como este, y podemos llegar a encontrar, o a lo sumo, 4 platos, pero ya generalmente vienen de un plato. Pero tienen las dos caras, ven que tienen las dos caras. Esto es un dispositivo que lo van a ver totalmente cristalino, o sea, parece un espejo. Si ustedes lo sacan dentro del disco rígido, van a ver que parece un espejo. Y el cabezal, que tiene tantos brazos como platos tenga el disco. Y siempre los brazos son dobles. Por ende, si yo tengo las dos caras, tiene que tener 2 brazos. ¿Entienden? Acá justo lo vemos. Este es el cilindro. Y este es el brazo que tenemos. ¿Ven? Entonces, nos referimos a las partes que tenemos. Tenemos el plato, cada una de las caras, la cabeza del rígido, la pista, cada una de estas, vamos a ver, ven, cada una tiene pistas adentro del rígido. ¿Alguno vio alguna vez un disco común de vinilo? Sí. Bueno, ¿vieron que tiene pistas el disco de vinilo? Ok. Bueno, el disco rígido... ¿Qué Sí, quieren integrar la información? claro, el disco rígido hace las veces lo mismo. El tema de que nosotros no, en un plato de disco rígido no vamos a ver ranuras como si vemos en un disco de vinilo. El disco rígido, ustedes lo van a ver, es liso, es llano. Pero graba adentro, dentro tiene pistas.
Nosotros no las vemos físicamente. Y acá justo tenemos todo desarmado. Ven, esta parte que ven acá son los imancitos que tiene. Esta es la placa lógica que generalmente se puede llegar a ver en un disco rígido. Ahí tenemos toda la tornillería que trae. Este es el cabezal. Y bueno, las placas que lo cierran. Y el rotor que tiene en el centro, que es este. Bueno, esto no hace falta que lo aprendan, porque ustedes no van a programar dentro de un disco rígido. Bueno, esto sí es importante. Cada disco rígido tiene una parte que cuando un disco rígido no sirve más, se hace scrap, es porque se les rompe, se les llavería el sector de arranque del disco. Entonces, si el sector de arranque no funciona, el disco rígido no funciona más. Tiene un sector de arranque, una partición del disco rígido. ¿Sabe lo que es una partición? Perdón por las dudas. No, profe. Bueno, No. es una asignación de partes que tenemos dentro. Cuando ustedes vayan a ver particiones, van a entender de qué es. Cada partición que nosotros tenemos, una parte del disco que se le asigna para alguna tarea. Entonces, yo le asigno a un disco rígido de, no sé, supónganse que tenemos un disco rígido de 100 megas. 50 megas lo asigno para guardar información. 50 megas asigno para los sistemas operativos. Obviamente, 100 megas me quedé chico, o sea, tenemos que usar gigas, pero bueno, pero para que lo entiendan. Son las partes que yo asigno para una tarea fin. Los discos rígidos ya vienen particionados la parte del sector de arranque. La parte del sector de arranque es lo que le da la instrucción al disco lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Eso es una partición. O sea, es una asignación de una parte de la memoria para una función. Bueno, ¿qué tenemos que analizar dentro? Una pregunta. Sí, dime. Que dice cuando se avería el sistema de arranque Sí. y tiene la partición ahí, ¿no se le puede volver a instalar la partición No se da, no. para arreglarlo? Hay algunos software que se utilizaban como el Partition Magic. Era un software que analizaba el error que vos tenías dentro de la partición y trataba de repararlo. Hay veces que si el sector de partición estaba totalmente dañado, no se podía hacer nada. Está bien. O sea, no se podía hacer absolutamente nada. Bueno, las características que tenemos a la hora de tener en cuenta un disco rígido son el tiempo medio de acceso a la información, el tiempo medio de búsqueda, la latencia. La latencia es el tiempo de demora que yo estoy teniendo en cada una de las instrucciones que yo le estoy dando. Eso se calcula. Cuanto mayor es el tiempo de acceso, mayor es el tiempo de búsqueda, menor es la latencia, mayor es el tiempo de acceso máximo. El tiempo de pista a pista, o sea, que pasa de que el cabezal se mueve de pista a pista todo el tiempo. La velocidad de la transferencia de datos, que esa es la que sí van a ver en la que sí pueden llegar a ver anotado, o la velocidad de caché que tenga. Esas son las velocidades que sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver anotados en el disco rígido, no solo la memoria. Imagínense que todas estas velocidades las teníamos que analizar. O sea, generalmente nadie los analizaba, se compraba el disco rígido y listo. Después decía, che, este disco rígido es un poco más lento, porque era más barato. Y sí, bueno, por estas cosas es más barato. Obviamente, todo esto está quedando en desuso, porque este tipo de memoria magnética que nosotros usábamos, que era el disco rígido, hoy por hoy lo estamos pasando a componentes electrónicos, que tienen velocidades de trabajo mucho más rápidas que un disco rígido común. Por eso es que generalmente se van pasando de memorias de discos magnéticos a discos rígidos, a memorias de discos sólidos. El otro problema que tenían este tipo de discos es que si yo no lo estoy dejando en un lugar quieto, si yo no lo estoy dejando en un lugar
dentro de un CPU, si yo lo estoy usando en un lugar que se está moviendo, imagínense, ¿alguno tiene auto? Por las dudas. ¿O algún familiar tiene auto? Sí. 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 ¿Tenía lectora de CD o de DVD en el auto? ¿Un estéreo común? Sí. Sí. Bueno, ¿qué le pasaba al disco que estaba adentro cuando agarraba un bache el auto? Saltaba hasta que le metieron una memoria temporal para Claro, gestionarlo. claro. Y el disco, o sea, el disco, el CD o el DVD quedaba todo marcado, porque golpeaba con el lente, ¿no? Tal cual. Golpea con el lente. Imagínense de que si yo lo estoy poniendo un disco rígido de este tipo, magnético, en algo móvil como un auto o lo que sea, ese disco se va a terminar variando. Porque se va a terminar averiando. Porque está golpeando absolutamente todo el tiempo que yo estoy agarrando un pozo, se va a golpear. Entonces se va a dañar. Por ende, en muchos lugares donde necesitamos algún tipo de memoria, hoy por hoy que se necesita tipo de memoria para usar algún RP o algún software o algo por el estilo dentro de maquinarias móviles, este tipo de discos ya no se podría terminar usando, porque se va a terminar dañando rápidamente. ¿Está bien? Y además, la otra característica que tiene que los dispositivos, los de discos sólidos, generalmente tienen mayores velocidades de transmisión de datos, de procesamiento, por ende, tienen una funcionalidad mayor. No así su vida útil. La vida útil de los componentes electrónicos es menor que la de un disco rígido común y corriente. Pero para las funcionalidades que requieran, obviamente, puede servir por mayor velocidad y en esa funcionalidad que yo les expliqué recién, tranquilamente va a funcionar mucho más tiempo un disco sólido que un disco rígido convencional. Bueno, lo que vamos a ver, las interfaces. ¿Saben lo que es un ID, un SATA o un USB? ¿No? No. Bueno, perfecto. Son interfaces de transmisión de datos. Lo que nosotros usamos con un puerto USB, en realidad se le dice interfaz. Son puertos. O sea, nosotros lo conocemos por puerto. El puerto IDE o SATA era como el IDE era como venían antes en un principio los conectores de los discos rígidos. Teníamos un conector que ahora vamos a ver, que tenía un montón de pines que entraba, que tenía un cable plano, el cual entraba una parte del MAD. Y a su vez, de la otra punta teníamos el disco rígido. Cambiaba mucho las velocidades de transmisión. Después vino el SATA, el Serie Data 2 o el Serie Data 3, o el Serie Data 4. Ahora estamos en el 4. Es muy diferente el conector, cambia las velocidades de trabajo y cada uno de los conectores que van viniendo tiene una particularidad que la finalidad es achicar cable, achicar con material que necesitamos y perder la menor cantidad de datos y transmitir una mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible. Como ven acá, era un cable de IDE. ¿Ven? Lo que transmitía era 33 megabits por segundo. Esa era la velocidad máxima que llegaba a tener. Y acá ven una tabla esta es una tabla de datos de un Serie Data. De un IDE, perdón. ¿Ven? Esto era lo que teníamos que tener. Los cables IDE traían una ranura. Y lo otro que tenían en particular era que nosotros podíamos poner un disco. Teníamos que declarar si un disco era master, o sea, era el disco principal o un disco esclavo. El disco esclavo era un disco secundario, que nosotros podíamos guardar información. Bueno, después vinieron lo que venía serial ATA, los SATA, que es lo que se utiliza en la mayoría, sobre todo en discos rígidos convencionales todavía se utilizan SATA, creo que está en SATA 4 ahora.
Y el SATA 1 ya, miren, manejaba 150 megabytes por segundo en la primera versión, comparado con los 33 megabits por segundo. O sea, la velocidad es otra. Son 5 veces más. Y miren, acá justo tenemos la diferencia entre los dos cables. Este de acá arriba es un cable IDE y el de abajo es un cable SATA. ¿Ven la diferencia? Ocupa mucho menos espacio, por ende los gabinetes pueden ser más chicos. Y al haber menos cable hay menos interferencia, menos ruido. Voy a tener menos ruido. Y justo ahí tenemos la diferencia entre conectores. El que vemos, el disco rígido de arriba, es un disco IDE y el de abajo es un SATA. Van a ver, los conectores son diferentes, ocupa menos espacio, y al ocupar menos espacio puedo hacer un gabinete cada vez más chico. Bueno, los SSI no se usan, son puertos paralelos, o sea, no se usa para nada esto. Este era el conector de disco paralelo que había en un momento. Esto tampoco se utiliza. Estos son, cuando se hable de jumper en los terminales, cuando se hable de jumpear algo, es poner un puente. Jumper es puente, es un salto, o sea, pero cuando se traduce es un puente, es enganchar con un pin, enganchar un terminal con otro. Eso es hacer un puente o un jumper. Bueno, y los que nosotros utilizamos a diario son los puertos USB. Obviamente, viene con diferentes velocidades de trabajo. Y es USB viene por Universal Serial Bus. Es una interfaz serie por un puerto muy pequeño. Se pueden conectar hasta 127 dispositivos en un solo servidor, o sea, es muchísimo. Hoy por eso son muchos más. Bueno, y después tenemos el otro conector que ustedes van a ver, que es el firmware. Casi no se utiliza. La verdad es eso. Generalmente lo que más se utiliza hoy por hoy son los puertos USB. ¿Está bien? Ahí dejo de compartir. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo una duda de los Dime. discos. ¿Los discos externos funcionan igual con magnéticos? Depende. Podés usar tranquilamente un disco externo. Como disco externo podés usar un disco interno, tranquilamente. No sé si es la pregunta que estás haciendo. No, por el tema de que dijo que se dañan cuando los transportás. Sí, No sí, sé si el pero disco lo podés. Generalmente tenés. Los discos externos pueden ser de disco magnético o disco sólido. Encontrás de las dos maneras. ¿Y no se dañan con el movimiento? Muy a la larga, muy a la larga. Generalmente, vieron que cuando compran un disco externo, si es un disco magnético, generalmente tiene una cobertura dentro. Vieron que viene con una cajita. No sé si lo viste alguna vez. Bueno, dentro de esa cajita está cubierto de goma espuma. Adentro tiene una cobertura de goma espuma o de algún material que absorba el impacto. Sí, lo que generalmente vas a ver es de que cuando utilizan un disco externo, si es un disco magnético, generalmente son discos de notebooks. Ahora, si es un disco sólido, también es un disco de notebook, pero disco sólido, por el tamaño. Claro. Es por el tamaño eso. Y por lo otro que necesita, las tensiones de alimentación. Un disco de una PC de escritorio necesitas 12 volt y 5. En una PC, en un disco rígido de una notebook necesitas 5 volt. Solamente. Mucho menos. Claro, necesito solamente entregarle una tensión. Por ende, con un puerto USB lo puedo alimentar tranquilamente. Con los 3,5 que te entrega el puerto USB, lo podés alimentar tranquilamente y funciona. En cambio, si yo le tengo que poner una fuente de alimentación, si yo le tengo que
alimentar un disco rígido de una PC de escritorio, no lo voy a poder alimentar con un puerto USB. Voy a necesitar una fuente de alimentación externa para alimentar ese disco rígido que lo quiero usar como externo. Claro. Por eso van a ver, no sé, si alguno tuvo alguna vez alguna Play 3 en algún momento, cuando les vendían esos discos rígidos externos, con 1000 juegos, no sé, una cosa así, esos discos rígidos lo que eran era un disco común y silvestre de una notebook, que se le ponían un conector USB, un adaptador USB y funcionaba, perfecto, funcionaba así. Pero era un disco rígido de una notebook, nada más que lo ponían dentro de una carcasa. Eso pasaba, o sea, eso lo venden. De hecho, es el día de hoy que lo venden para otros aparatos. Mucha gente lo que hace es eso, de comprar discos rígidos de notebook, que son mucho más baratos que un disco externo, y le hacen la adaptación. Un conector para hacer la adaptación te vale 100 pesos, 150 pesos. Para conectar un disco rígido de notebook a un puerto USB. No vale nada, o sea, vale muy poco. Con lo cual, yo lo puedo alimentar con muy poco a ese disco rígido y tengo un disco rígido externo que si yo quisiera comprar un pendrive USB de 500 gigas y me vale bastante dinero. O si quiero comprar un disco sólido de 500 gigas de 1 tera, me va a salir mucho dinero. En cambio, yo puedo comprar un disco rígido usado de notebook, sé que funcione y, no sé, lo pago 300 pesos más el cablecito adaptador, lo pago 400 pesos y tengo una memoria externa. ¿Entiendes? O sea, es a nivel costo y si lo sé modificar. No sé si se entiende o me fui por las ramas. No, sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿es muy difícil hacer la conexión esa? ¿La No, adaptación? no, ¿Sencilla? pará. Poné, ¿tenés algún USB, hasta algún disco rígido de notebook? Sí, pero no a mano. Bueno, pero tenés uno suelto en Sí, tu tengo casa. por ahí uno tirado, sí. Bueno, perfecto. Estás en internet ahora justo, ¿no? ¿Estás con una Lo busco PC? y... Sí, ¿Estás sí. con una PC? Poné adaptador USB SATA en Google o en Mercado Libre. O les mando el link. Ahí lo busco. Eh, Se fue un poquito, ahora está 800. 500, el más barato. el más barato, 510, justo el más barato. Sí, se fue un poquito. Acá lo veo, claro, Entonces, la salida del disco al SATA y ahí queda el USB. tal Acá es cual. re O sencillo. sea, lo que queda en vos, si vos le querés hacer una Y poner la carcasa para que no se mínima salga. carcasa o le querés comprar la carcasa. Algunos te venden la Claro. carcasa. O También sea, se vende la carcasa. sí, se vende la carcasa. Te vale, no sé, 400 pesos debe valer la carcasa. Es un Claro, y pedazo de ya te queda plástico. todo. Y ya te queda como un disco externo completo. O sea, no corres riesgo de que se te caiga y se te rompa. O sea, Claro. obviamente, el conocer tiene su beneficio, vale mucho más barato y está bien, pesa un poquito más que un pendrive. Bastante más que un Sí, pendrive. Pero almacenás otro tipo de capacidad y el pendrive tiene una vida útil de 5 años, así que, claro, el disco es mucho más seguro y o dura sea, mucho más. vida útil de 5 años si lo estoy utilizando. O sea, si yo no lo utilizo puede durar 20, 30 años, no se sabe todavía, no llegamos a ver cuánto duró realmente la memoria que trae adentro. Claro. Pero sí, una vida útil de utilizar a diario, entrada, salida, te dura 5 años. Sí, O sea, sí. esto te va a durar 20 años, o sea, fácil. Sí, O sea, sí, mucho. se te va a hacer obsoleto antes de que vos lo necesites, de que vos lo... Sí, de que se rompa. Claro. Eso es lo que tiene de bueno.
y buenísimo. pueden almacenar un montón de cosas y encima, nada, si ustedes llegan a tener que trabajar, si llegan a querer trabajar, no sé, de servicio técnico de una PC, de servicio técnico de PC, quieren brindar servicio técnico, ustedes van a tener que tener, nada, arrancadores de Windows o alguna cosa por el LibreOffice. estilo, o imagen de Windows, o software para instalar, y les La pueden cajita de servir un disco herramientas. rígido. Sí, La cajita de herramientas, digo. claro, sería como una especie de caja de herramientas. O sea, tienen un disco rígido en donde guardan todos los software, todos los arrancadores de software, todas las imágenes de software, todos los .exe, y ustedes lo van llevando. Sí, te instalo lo que quieras, total, lo tengo acá. O sea, Claro, sí, es verdad. es una buena herramienta que, y simple, porque es tener todo cargado dentro de una memoria, de un disco rígido, que es, muchas veces queda como obsoleto, o sea, porque imagínense que no sé si alguno vio hace unos años, Speedy había tratado de vender unos dispositivos que traían, que guardaban on demand, memoria, y vos podías almacenar una película. Nada, quedó re obsoleto en menos de un año eso. Hablo de hace 7, 8 años eso. Todos esos dispositivos traían un disco rígido de notebook. Por ende, si alguno encuentra esa porquería dando vuelta, puede sacarle el disco rígido y capaz que lo paga 50. Sí, Sí, están todos reutilizando los discos ahora. claro, Los es que datos. sí. O mismo había unos decodificadores de una época que venían de Cablevisión, de multicanal. Ahora es Cablevisión. También, adentro traían un disco rígido. O mismo de notebook que van quedando obsoletas, o sea, notebook bloqueada que han quedado, o sea, el disco rígido funciona. O sea, saca el disco rígido y funciona. O sea, lo formateás y listo. O sea, si querés ahí sí le das particiones, le das, esto lo voy a usar para esta cosa, esto lo voy a usar para esta otra. Es como si uno tuviera 20 memorias dentro de un disco rígido. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Bueno, perfecto. Entonces, nos encontramos en 15 días. Igualmente, yo estimo de que para la semana que viene les voy a grabar una clase asincrónica, o sea, un video explicando el contenido de la materia. Los grupos los están formando. Ya vi que hay 9 formados. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formados y hay uno que, hay un grupo que hasta publicó que todavía tiene vacantes. Así que es hablarse entre ustedes. Perdón, Algunos, sí. profe, yo le puse que teníamos vacante, pero ya estamos. Después me di cuenta Perfecto. que no se puede editar el título, así que quedó con vacante. Sí, no se puede editar, ese es el problema que tiene. ¿Cuántos te había dicho de participantes? Pues ya somos 6 nosotros. Bueno, más de eso no. En realidad eran 5, pero bueno, ya está. Bueno. Ya está. No hay problema. Igualmente, el primer TP es ultra sencillo para ustedes. Es armar PC, así que es poner cada una de las partes que estamos viendo dentro del presupuesto. Y lo que sí tienen que analizar es de que sea una PC armable. No puedo poner una placa madre que soporte una velocidad de memoria RAM y yo le estoy poniendo una memoria RAM más nueva. O sea, siempre va a trabajar con la velocidad del que menos velocidad tiene. O sea, ese es el limitante. Muchas veces cuando se ve que hay personas que arman PC y nada, no entienden el tema, nada, compran memorias RAM con la misma ranura, todo lo que quieran, pero después compran un mother más barato. Y después cuando empiezan a ver, che, pará, ¿por qué me andan lento? Si compré 8 GB de RAM. Sí, bueno, pero la velocidad de procesamiento, ¿cuál es? De uno y de otro. ¿Cuál es la velocidad máxima que procesa uno? ¿Cuál es la velocidad máxima que procesa otro? ¿Cuál es la velocidad que procesa el disco rígido de transmisión de datos? O sea, esas son los limitantes que les conviene empezar a analizar. Eso se ve en la hoja de datos, pero es el primer valor que les da. Eso se analiza. O sea, sí.
porque tranquilamente pueden abaratar costos por ese lado. Capaz que ustedes dicen, no, sí, le pongo a esta placa madre, soporta esta velocidad de procesamiento, entonces voy a buscar una memoria RAM que capaz que es más barata y que llegue a esa velocidad de procesamiento. Esos son los limitantes. En los buses de datos tenemos los limitantes. No, los limitantes no son en la velocidad de almacenamiento la mayoría de las veces. Los limitantes para que una PC sea mucho más lenta que otra son las velocidades de transmisión que tiene internas. ¿Se entiende? Tal cual. Ese es el problema principal, que son los lugares donde la gente no mira, o sea, dice, bueno, pero si yo le estoy poniendo esta memoria RAM de 4 GB, sí, bueno, pero antes tenías una de 2 GB que andaba con 1033 y vos le estás poniendo una de 774 MHz. O sea, la frecuencia es la mitad, o sea, va a andar más lento, ¿sí? Te va a procesar mayor cantidad de datos al mismo tiempo, sí, pero a una velocidad más lenta. Perfecto, Lo mismo te pasa con la fuente también. claro, la fuente de Abarata el alimentación. costo con la fuente y después se me reinicia la computadora. Claro, porque no soporta la fuente de alimentación, no soporta el consumo que necesita la PC. O peor, te explota la fuente de alimentación. Sí. Que suele pasar encima. Suele pasar. O lo otro que pasa, que es el peor problema que tenemos a nivel PC. A nivel PC, el peor problema que tenemos es el mayor enemigo de todo componente electrónico es la mugre, la basura. El polvillo es un enemigo para todo lo que es PC. O para cualquier componente electrónico. Porque encima, además, los componentes electrónicos, cuando tienen mugre, levantan más temperatura. Y al levantar más temperatura, son un ambiente ideal para las cucarachas. Y las cucarachas, cuando defecan, su defecación es ultra corrosiva. Pero ultra corrosiva. Te come absolutamente todas las pistas de una placa. Entonces te puede generar un agujero en la placa y lo otro, las patas de la cucaracha van pisando hasta que en algún momento se clavan dentro de un componente y justo tienen la mala suerte que se clava donde había tensión eléctrica, tenía 5 volts y que te quemó el integrado y el bicho muere perdiendo esa pata y explota la placa. Porque estoy haciendo un cortocircuito con esa cucaracha. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. El otro problema es de que la gente deja utilizarla, no le dan mantenimiento preventivo y los ventiladores que traen adentro las PC, tanto en el mother, que lo ponen arriba del micro para ventilar el micro, porque el micro es donde más se levanta temperatura, porque es donde más se procesa información, y en la fuente de alimentación, esos dos coolers o ventiladores, en la traducción, esos dos ventiladores tienen que estar funcionando todo el tiempo. Si yo lo dejo un rato sin funcionar, por mugre, se trabó por mugre, por lo que sea, y obviamente eso va a levantar temperatura. Es exactamente el mismo principio que tiene un auto. Cuando ustedes el electroventilador no le funciona, y va a levantar temperatura. Y si se te pasa de temperatura, se te puede fundir el auto. Bueno, acá es lo mismo. Las placas estas, lo bueno que tienen son protecciones de temperatura. Por ende, dejan de funcionar. Y a cada rato van a decir, che, no sé por qué se me frisa la pantalla, se me cuelga o se me apaga. Error interno de Windows, se me apaga. Y porque se te está pasando de temperatura muchas veces. O a veces, profe, le hacen el overclocking, entonces como que la pasan de lado y... Oh, esa también. El sensor de temperatura lo dejan inactivo y se les va de temperatura. Y después no sirve más la placa. No sirve más la placa, no sirve más el micro. La fuente de alimentación capaz se te quemó. O sea, esos son los principales daños que podemos llegar a tener dentro de una PC. Y son todas por falta de mantenimiento. O sea, el mantenimiento preventivo tiene que estar en una PC. Mucha gente que trabaja en servicio técnico de informática lo que hace es venta o de servicio mantenimiento preventivo a diferentes empresas. O sea, se le da mantenimiento preventivo, limpieza, y muchas veces es sopletear la máquina, nada más. O sea, se desarma, se sopletea y funciona de nuevo. Tan simple como eso.
Pero la mayoría no lo hacen, entonces se espera que explote. Así como los autos también, ¿no? Obvio, como cualquier componente o dispositivo. Uno no le da mantenimiento preventivo, lo usa hasta que explota. Y ahí dice, se me rompió esto. Y sí, bueno, pero no lo mantuviste nunca. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Sí, una consulta más. Sí. Al momento de armado la PC, entonces conviene arrancar por la mother y ver sus limitaciones, ¿o es indistinto? Sí, depende cuál es el... Yo lo que siempre trato de hacer cuando tengo que armar una PC es qué requerimiento tengo. O sea, ¿para qué la voy a usar? Ah, ok. O sea, la voy a usar para algo gráfico y voy a necesitar alguna placa de video importante. Voy a necesitar para, no sé, para... Cuando digo gráfico puede ser que trabaje con AutoCAD. El AutoCAD necesita mucha memoria RAM y una buena placa de video. O SolidWorks, que eso también es un CAD. Necesitas mucha memoria RAM y mucha placa de video. Por ende, ¿qué te da esa placa de video y esa RAM? Y mucho procesamiento. Por ende vas a necesitar todo tipo de máquina que si nada más vas a hacer, no sé, vas a programar con algún lenguaje simple como C. O sea, para un lenguaje como C usa una netbook, o sea, no vas a necesitar mucho más. Claro, Ahora, si vos vas a hacer, vos en realidad no vas a usar C, vas a hacer programación web y vas a necesitar una PC acorde. ¿Entiendes? Según el requerimiento que vos tengas. O sea, si vos lo vas a usar en tu PC como PC de escritorio y de vez en cuando vas a usar, no sé, de vez en cuando vas a usar algún diseño web o de vez en cuando vas a jugar a un juego, de vez en cuando vas a hacer lo que se te cante y tampoco vas a necesitar gastar una PC gamer. O sea, O para el Android, profe. El Android Studio come vivo el procesador. sí, el Android Ah, Studio sí. te come vivo, posta, es cierto eso, es cierto. Come mucha memoria, come mucha memoria. Y si Ya, yo por saco eso. el, ¿cómo se llama? El celular, ¿cómo se dice? No me acuerdo, no me sale la palabra. El emulador de celular con El el Android emulador Studio, con el Android Studio mismo te explota. los emuladores de celular consumen mucho. Consumen mucho. O si querés hacer minería de criptomoneda, también vas a necesitar muchas PC de mucho poder de almacenamiento y de mucho poder de trabajo, de procesamiento. Porque vos lo que más necesitas es procesamiento y por ende, cuanto más procesamiento necesites, vas a necesitar una fuente cada vez con mayor potencia. O sea, todo va sumándose, por ende el costo va a ser mayor. ¿Está bien? Depende del requerimiento que vos tengas, es la PC que vos vas a armar. Yo por eso siempre lo planteo así. ¿Cuál es el requerimiento? Bueno, para esto. Bueno, a partir de eso voy a hacer una PC. Ahora, si la estoy usando para una PC hogareña, o sea, fíjate, las partes de un Pentium 5, un Pentium 7, más barata y andar armándola. O una AMD parecido. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, otra perfecto. consulta? ¿El trabajo práctico lo va a subir hoy o en la semana? Todavía no, quédense tranquilos. Ok. Primero vamos a ver toda la parte de la unidad 1, terminada la unidad 1, cuando se arranca la unidad 2, después del examen les habilito el TP, el primero de los TP, que es bastante sencillo. Pero no sé por qué, muchas veces es por lo que más dejan la materia. Y nada, son las partes del examen. Finalizada la unidad 1, no me acuerdo en qué semana lo tienen. En el cronograma está la semana esa es donde tienen el examen. ¿El No me acuerdo en examen qué semana. es choice o desarrollar? Sí, es múltiple choice, es múltiple choice. Es múltiple choice. Semana 5, dice el profe cronograma. Semana 5, estamos en semana 3. Sería dentro de 2 semanas o quizás 3. Porque quizás atrase una semana porque también estaría bueno de que les den una clase antes por sacar dudas por las dudas. O hacer una mini clase de quitar de alguna duda que les haya quedado. Estaría muy bueno eso, sí. Quédense tranquilos, la verdad el examen es
muy sencillo. El examen es muy sencillo. Está dividido por unidades para que no tengan demasiada carga de contenido. Y porque también no es el mismo contenido que venga hardware, software y de golpe tengo que hacer un sistema de numeración o ¿cuál es la diferencia entre 1 mega y 20 gigas? O sea, no, es un contenido totalmente diferente, si bien el contenido que lo van a necesitar, no hace al software y al hardware, o sea, son unidades de medida o sistemas de numeración. Esa es la unidad 2. O sea, prefiero no mezclar y que entiendan todo lo que es hardware y software y después sí, temas de numeración y unidades de medida. ¿Entiende? ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, entonces los dejo descansar. Buen fin de semana, chicos. Después, para el que quiera volver a ver la clase, se las dejo grabadas, se las voy subiendo el día de hoy y el día de mañana. Les queda subido en la página, como hice la otra semana. Y les repito, la semana que viene no creo que tengamos clase sincrónica, o sea, clase por video. Sí les voy a grabar un video con algún contenido. Más que nada para que no se tengan que levantar 8 o 9 de la mañana todos los sábados, porque es un horario bastante tedioso. Admitir. Ahora, entre hoy y mañana les subo la clase esta grabada y la semana les voy grabando algún video para la semana que viene. ¿Está bien? Perfecto, profe. Buenísimo. Perfecto. Buen Bueno. fin de... Y antes de que se vayan, ¿cómo les está yendo en las otras materias? Esperemos que Bien, bien. bien. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene o la otra, chicos. Igualmente, nada, si necesitan escribir algo, consultarme algo, me escriben por el foro que les contesto. ¿Está bien? Dale. Buenísimo, No, profe. gracias. Bueno, profe. listo. Buen Chao, fin de, chicos. gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.